Movimientos de vanguardia. Ya estamos promediando el desarrollo de los contenidos correspondientes a la segunda unidad de la materia, en la que dijimos que íbamos a trabajar con la noción de espacio. En la primera unidad vimos cómo el espacio fue vivenciado por distintas sociedades y explicamos que, de algún modo, los conceptos de tiempo y espacio son las nociones más complejas que puede desarrollar una sociedad. Además, analizamos de qué modo la arquitectura materializa significados existenciales de una cultura, vimos cómo distintos grupos se apropian de los distintos lugares para llegar a constituirlos en espacios de comunicación y cómo, de acuerdo con Auge, por ejemplo, esos espacios pueden instituirse en verdaderos ámbitos en los que se exprese la identidad de la historia, ¿sí? Renunciando a esa condición de anonimato que tienen en algún sentido los que son considerados por él no lugares o espacios públicos. También vimos cómo se va transformando la espacialidad en las obras de arte, en particular en las obras de arte contemporánea, y analizamos que estas transformaciones obedecen seguramente al ámbito de lo plástico, de lo artístico, pero especialmente al ámbito de las transformaciones sociales. De este modo, en el segundo práctico lo que estamos viendo es cómo el sistema de representación de ese espacio, que de algún modo caracteriza la vida en sociedad y que para nosotros está vinculado de una manera casi continua con el espacio representado en el Renacimiento italiano, ese espacio empieza a hacer crisis a mediados del siglo XIX para dar lugar a nuevas espacialidades, a nuevas expresiones del arte, a nuevas manifestaciones socioculturales. Vimos distintas concepciones espaciales con el texto de Frank Castell, vimos cómo pasábamos de un espacio compartimentado en la Edad Media a un espacio escenográfico en el Renacimiento y cómo ese espacio hacía crisis en el contexto del impresionismo para dar lugar a una espacialidad aprensiva que se va a romper de manera definitiva, dijimos, en la época de las vanguardias históricas. Cuando pasemos, diría Danto, de una narrativa premoderna a una narrativa moderna. Cuando pasemos de un arte que todavía tenía un compromiso con la referencialidad, con la mímesis, con la belleza, a un arte que se desprende de esos vínculos y busca no ser arte en representación, sino arte presentado, que cada obra valga en sí misma, ¿sí? Que tenga su propia entidad. Para analizar el proceso que se dan los movimientos de vanguardia, les proponemos utilizar el texto de Peter Bürger, Teoría de la Vanguardia, en particular el capítulo 3, que trabaja la categoría de la obra de arte de vanguardia y la figura del artista, y ver cómo este autor analiza qué es lo que hace que una obra sea de vanguardia, cómo puedo reconocer una obra de vanguardia que lo hace distinta a obras de otros momentos de la historia. Él da 5 principios que hacen que una obra de arte pueda ser considerada de vanguardia más allá del movimiento al que pertenezca, ¿sí? Esos principios son el carácter de inorgánico de la obra, lo nuevo, que tiene que estar presente, el azar, la alegoría y el montaje. Estos principios se dan en todas las obras de todos los movimientos, de todas las vanguardias históricas, que son estos movimientos artísticos que se dan en el contexto europeo entre 1907 y 1948. ¿Por qué se dan en todos? Porque es el arte de ese momento, ese arte de época que está caracterizado por la intención de romper definitivamente con la sociedad anterior, romper con las instituciones de arte, romper con los museos, con los artistas viejos, ¿sí? No solo por una cuestión de edad, sino por una cuestión de pertenencia. Tengamos en cuenta que los artistas jóvenes de principios del siglo XX tienen que pagar con su vida las guerras que esas sociedades viejas han decidido desarrollar para sostener vigente un sistema que a ellos los va a dejar fuera. Entonces, ¿a qué defenderlo? ¿Para qué defender el sistema? Y en definitiva, ¿para qué defender el arte que representa ese sistema que no les pertenece? Lo que propone Bürger es entender que
La obra de arte de vanguardia en general es inorgánica, es decir, está desmotivada. Entre cada fragmento que compone a la obra de vanguardia no hay una relación de sentido o de previsibilidad. Podemos encontrarnos con objetos inesperados, como ocurre con la plancha con clavos, ¿sí? La obra de Man Ray, el artista dadaísta. La idea de lo novedoso tiene que ver con esto de que la juventud está buscando nuevos lenguajes, nuevas expresiones, nuevas experiencias que reformulen el lenguaje plástico en particular y el lenguaje de las obras y del arte en general. El azar, porque de algún modo, ya que renunciamos a la academia y renunciamos a la reproducción, tenemos que volver a confiar en el instinto, en la espontaneidad, en la creación, en que el artista va a saber qué hacer con eso que puede llegar a aparecer de manera impensada. El concepto de alegoría viene de la teoría de otro autor, de Walter Benjamin, y lo que plantea es que, en definitiva, toda obra de arte de vanguardia es alegórica, en tanto que, como dijimos, no es motivada. Una alegoría es una figura retórica, digamos, que lo que expresa es la construcción de una idea por la combinación de factores, y esa combinación no es natural, es una combinación consensuada de factores. Yo llego a construir la alegoría en tanto me pongo de acuerdo con un grupo social que desde ahora decide reconocer como tal a la determinada alegoría de una idea, ¿sí? Cuando yo defino una obra que tiene una mujer con los ojos vendados, con una espada en una mano y una balanza en la otra, no necesariamente cualquier cultura en cualquier momento de la historia diría, ah, es la justicia. El poder responder de esa manera implica la pertenencia a un grupo en particular que ha consensuado que la combinación aleatoria, o relativamente aleatoria, o por lo menos no natural de esos elementos, puede llamarse justicia. ¿Se entiende? Y lo interesante y lo que hace alegórico el carácter de la obra de vanguardia es que, como en el caso de la alegoría de la justicia, ninguno de los elementos es la justicia en sí mismo, ¿sí? Si no está en presencia en combinación de los demás. No alcanza con la imagen de la mujer vendada, no alcanza con la imagen de la espada, no alcanza con la balanza. Necesito la combinación para tener la alegoría. En este caso necesito la combinación de elementos para tener la obra. Y finalmente el montaje, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que las obras de vanguardia se realizan a través de lo que podríamos considerar la gran técnica de la transformación del arte en la época de las vanguardias, que es el collage. Esto de dejar de pensar que tiene que haber una unidad de tratamiento, una unidad técnica, una unidad de sentido para que haya arte y poder jugar con el fragmento. De hecho, Picasso desarrolla el collage como la técnica pictórica, creo yo, más novedosa de los últimos cientos de años, porque decide, en lugar de pintar, ¿sí?, una silla, incorporar un fragmento de la silla. En lugar de pintar un periódico, incorporar el fragmento del periódico. No renunciar a la realidad. ¿Por qué? Si el arte no tiene más el compromiso de la ilusión, el compromiso de la mímesis, ¿sí? Estas características hacen a las obras de arte de vanguardia más allá del movimiento al que pertenezcan. Ahora bien, ¿cuáles son los movimientos de vanguardia? Los podríamos sintetizar en aquellos que se han desarrollado en los principales, ¿sí?, países europeos en los que se encuentran los artistas que referencian el protagonismo, digamos, en la esfera de las artes de la época. El primero de los movimientos es el cubismo, como mencionamos en otros encuentros, que surge en Francia, en particular en París, en 1907. En 1909 surge el futurismo en Italia. En 1911 se desarrolla el expresionismo en Alemania. Tiene dos vertientes, el puente y el jinete azul. En Francia se desarrolla desde 1911 también el fauvismo.
en 1914 el constructivismo en Rusia. En Rusia también en 1915 el suprematismo. En 1916 el dadaísmo en Suiza. En 1917 tenemos dos movimientos, el surrealismo en Francia y De Stiegel en Holanda. ¿Por qué damos fecha de inicio y no fecha de cierre? Porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, los proyectos de la vanguardia no culminan. En general, hay artistas que más allá de que nosotros le pongamos una fecha de vencimiento a las vanguardias, a lo largo de toda su vida siguen trabajando con el mismo proceso, ¿sí? Siguen trabajando con las mismas técnicas y las mismas ideas. De hecho, vamos a seguir hablando de la vanguardia en otros momentos, a los que vamos a denominar neovanguardia y posvanguardia. ¿Sí? Esos nombres van a obedecer otras razones, pero tengan en cuenta que es más fácil marcar la fecha de origen de los movimientos a veces que la fecha de culminación, ¿sí? Es importante tener en cuenta para ello siempre la obra de cada artista en particular. El cubismo, como dijimos, se desarrolla en Francia, tiene como principales representantes a Picasso, a Braque y a Juan Gris. Es el único de los movimientos de vanguardia que vamos a ver que no tiene un manifiesto propio. En general se consideran unas palabras de Apollinaire, el escritor de 1913, una forma de manifiesto, porque es un texto que se llama Manifiesto Cubista y que dice que el cubismo se diferencia de la antigua pintura porque lo que logra es dar la apariencia de las tres dimensiones, puede simular el cubo, ¿sí? Ahora, es un manifiesto que no está escrito por los propios artistas y de hecho Picasso nunca se consideró propiamente cubista, ¿sí? En general las categorías tenemos que ser cuidadosos porque a veces pertenecen más a los críticos o a los historiadores que a los propios referentes del arte. ¿Cuál era la particularidad del cubismo? ¿Se acuerdan que dijimos? Renunciar a una representación consensuada y académica, buscar en la propia experiencia del artista y en su propia capacidad creativa una nueva forma de contar y de mostrar el mundo y trabajar desde la multifocalidad y la simultaneidad, ¿sí? El cubismo se divide en distintas etapas. Tenemos una primera etapa de cubismo analítico, ¿sí? En que las obras se vuelven muy complejas y muy divergentes. Luego tenemos la etapa del cubismo sintético y finalmente la del órfico, ¿sí? En cada una vamos a encontrar distintas expresiones, ¿sí? de estos mismos principios plásticos y nosotros hemos elegido la de las señoritas de Avignon de 1907 para referenciar esta transformación tan importante que el movimiento representa. Sino como vanguardia, para todos los críticos, al menos como proto-vanguardia, como primera vanguardia o antecedente muy inmediato, al menos en el texto de Danto que ustedes tienen en la bibliografía. El futurismo, dijimos que es fundado en Italia por Filippo Marinetti, quien redacta el Manifiesto Futurista y lo publica en 1909. ¿Qué buscaban los jóvenes futuristas? Buscaban la destrucción de la sociedad antigua, buscaban quemar los museos, buscaban quemar el arte viejo, ¿sí? Es más bella una locomotora que marcha a toda velocidad, dicen, un automóvil de carreras, un automóvil rugiente que parece correr sobre una estela de ametralladoras, ¿sí? Eso es más bello, más hermoso que la victoria de Samotracia. Elegimos dos obras para referenciar este movimiento. Una obra de Umberto Boccioni, que es una carga de caballería. Tenemos a la vanguardia justamente avanzando para enfrentar al ejército enemigo. Y luego tenemos una obra de Russolo que está trabajando con la dinámica de un automóvil. ¿Qué están pintando estos artistas en estas obras? No están pintando los objetos, están pintando el movimiento, ¿sí? Eso va a ser lo más importante en este movimiento de vanguardia en particular.
Dijimos respecto al expresionismo que se funda en Alemania, ¿sí? A principios del siglo XX, está muy asociado a lo que sería el fauvismo en Francia, expresa este deseo del artista de poner de manifiesto su propia subjetividad, su propia emotividad, sus sentimientos. El nombre lo recibe en la época de la exposición de la Secesión vienesa, en la que se exponen los cuadros de Matisse y los otros fauvistas franceses y algunas otras obras precubistas, por ejemplo, como la de Picasso. Aparece en otros países europeos, pero el expresionismo alemán es el que va a tener las características más significativas. Más allá de las vertientes, ¿sí? Más allá de esta diferencia que establecimos entre el puente y el jinete azul, siempre vamos a estar en presencia de un color muy manifiesto, de un gran dinamismo y una gran expresión de emotividad, lograda desde distintos lugares. Uno desde una figuración más social, el otro desde un juego más desde los elementos plásticos. Lo fundamental en ambos casos es romper con lo formal, ¿sí? Romper con los acuerdos, romper con la academia. Bueno, también tenemos otros movimientos menores. Todo esto lo encuentran ustedes en el material de trabajo que les referenciamos. Los artistas del puente dijimos que tienen una fuerte vertiente de carácter social. Son estudiantes de arquitectura los que fundan el movimiento, entre los que se encuentran Kirchner, Breil, Haeckel, Schmidt, Rottluff, y lo que hacen es sumar a nuevos exponentes también del ámbito francés que están interesados en seguir los mismos fines, ¿sí? Destruir básicamente esas viejas convenciones que atan a un arte que ya no tiene lugar en el mundo. Para estos artistas expresionistas es mucho más importante el contenido que la forma. Es más importante la carga de crítica social, la denuncia, que las herramientas que utilicemos para realizarla. De hecho, fueron tan radicales en su forma de expresar la crítica social que fueron denunciados por los conservadores por ser considerados un peligro para el resto de la juventud alemana. Elegimos dos obras, una como antecedente del expresionismo, que sería El Grito, de Munch, que tiene muchas versiones. Hay una en particular de 1893 que está bastante estabilizada, y otra pintada por Kirchner en 1913, que es una escena en la calle, ¿sí? Una escena callejera berlinesa. ¿Qué es lo que muestran los dos? Uno muestra el horror ante la existencia y el otro la frialdad, ¿sí? La hipocresía, eso de vaciarse de sentido que en algunos casos tienen los sectores medios, que hacen que se desprendan de toda sensibilidad ante el drama de determinados sectores sociales más vulnerables. Por su parte, tenemos a El Jinete Azul, que es otro movimiento dentro del expresionismo alemán, que lo que hace es trabajar desde la renovación del lenguaje plástico, ¿sí? Acá la preocupación pasaría mucho más por la forma que lo que pasa en el caso de Los Jinetes del Puente. Reducen casi todos los elementos plásticos tradicionales, llegando casi a una abstracción, casi a los colores puros. Ustedes conocen muchas obras del Jinete Azul, conocen muchas obras de Kandinsky, este artista que escribió El punto y línea sobre el plano, que vuelve a la base de los elementos plásticos más elementales. Es interesante el trabajo de los artistas del puente que excede los límites del expresionismo alemán. Decimos que el movimiento excede los límites del expresionismo porque cuando se disuelve este movimiento, en 1919, Gropius se traslada a Weimar y funda la Bauhaus, que como nosotros sabemos
es una escuela en donde se cruza el arte con el diseño, se cruza el arte con la vida, ¿sí? Una de las búsquedas que había tenido Kandinsky en su paso, en su camino, digamos, desde Múnich, desde Moscú hacia Múnich, había sido esta búsqueda de lo espiritual, ¿sí? Que da lugar al libro de lo espiritual en el arte, en donde hace estos análisis que de algún modo expresan esta sensibilidad que excede los límites de la creación plástica. Lo que busca el movimiento que representa la Bauhaus es justamente conectar el arte con la vida, recuperar esa relación que en algún momento el arte perdió cuando se volvió un arte de élite, un arte siempre centrado en la Torre de Marfil. De algún modo, y más allá de los esteticismos que muchas veces se asocian a los movimientos que se desprenden de la labor de los artistas de la Bauhaus, es un arte que intenta conectarse con esa realidad que había dejado la Primera Guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, que había destrozado el mapa social europeo en particular y el mapa de la juventud específicamente. En la misma época dijimos que se estaba desarrollando el fauvismo en Francia, que es un movimiento que se caracteriza también por un uso muy provocativo del color. De allí viene el nombre despectivo que le puso un crítico que consideró que eran verdaderas fieras los colores que salían desde las obras a atacar el arte tradicional. Se considera de algún modo la obra emblema del movimiento Lujo, Calma y Voluptuosidad, la obra que pinta Henri Matisse en 1904, que de algún modo sintetiza todo lo que había sido la experiencia del posimpresionismo y le da lugar a este nuevo camino que va a estar marcado por estos grandes plenos de colores, con una base de expresión que lo acerca mucho, como decíamos, al expresionismo alemán, y que pone de manifiesto una nueva figuración que hace que los verdaderos protagonistas de la obra sean los elementos plásticos, ¿sí? No solo los rostros, sino también, como podemos ver en la obra de Deren, los propios árboles, el puente, ¿sí? El paisaje instituido también en forma plástica. Otro de los movimientos significativos de las vanguardias históricas, de hecho uno de los más revulsivos, uno de los más inquietantes, es el constructivismo ruso, que surge en 1914 y se hace presente especialmente después de la Revolución de 1917. Lo que busca este movimiento es separar el arte puro del arte usado como instrumento para propósitos sociales. Busca construir las bases de un nuevo mundo, de una nueva sociedad a partir del sistema socialista. De algún modo, los artistas constructivistas buscan renunciar al arte de los nobles, al arte de los ricos y volverse hacia el arte del pueblo. El término constructivista fue usado al principio por Malevich en forma descriptiva para describir la obra de otro de sus contemporáneos, Rodchenko, pero luego formó parte de la experiencia del propio grupo. El propio Malevich, Tatlin, son algunos de los representantes de este movimiento que de algún modo expresa este nuevo vivir de la sociedad, que va a tener un arte que se va a enseñar en la academia, pero no en una academia tradicional. Va a surgir un nuevo centro, un nuevo espacio de formación de artistas que va a ser el CUTEMAS, ¿sí? La Escuela para el Arte y el Diseño, establecida en 1919, que va a procurar que la enseñanza del arte esté cruzada con la discusión política y también con la enseñanza ideológica. Lo que podemos ver como parte de este movimiento son obras que se realizan ya no con los materiales nobles tradicionales para estos artistas considerados decadentes,
sino con los materiales de la revolución, con el acero, que representa las industrias que van a marcar los cambios verdaderos para el pueblo, y además con nuevas figuraciones lejanas a las situaciones de una sociedad elitista y decadente. Otro movimiento, también en el marco del arte ruso, que se desarrolla hacia 1915 y del que participan algunos de los artistas constructivistas, es el suprematismo, que está enfocado más en el tratamiento plástico de la forma sobre el plano. El principal representante, el fundador, es Malevich. Ustedes deben recordar una obra de él, cuadrado blanco sobre fondo blanco, cuadrado negro sobre fondo negro. Lo que se busca es la síntesis definitiva de las formas en el campo plástico, ¿sí? Una frase del manifiesto suprematista dice: la conciencia ha superado la superficie plana, ha avanzado hacia el arte desde la creación espacial. Toda nueva idea requiere de una forma que se adapte a ella, ¿sí? Es un nuevo arte para las nuevas ideas. Están buscando construir nuevas relaciones que salgan desde el arte para transformar la sociedad. Esa es la búsqueda tan interesante que viene en los movimientos de la vanguardia y que de algún modo expresa lo que decía hoy Bürger, ¿sí? Que el arte está tratando de encontrar nuevos lugares a partir de tener y de generar nuevos comportamientos para los artistas y para los públicos. Otro movimiento de la vanguardia, dijimos que surge en 1916, es el dadaísmo, que se desarrolla en Zúrich, en Suiza. Es un proyecto de Hugo Ball, que es el escritor de los primeros textos dadaístas. Algunos artistas dadaístas son Man Ray, cuya obra visitábamos, El regalo, que era la plancha con clavos. Duchamp tuvo también una etapa especialmente dadaísta, digamos. Ustedes tienen referenciado en el material la rueda de bicicleta. De algún modo, estos artistas plantean en sus obras, en sus textos, en sus manifiestos, que el arte no debe servir para nada, ¿sí? El arte solo debe sentir asco por la sociedad a la que pertenece. De algún modo, el arte es la única forma verdadera de denuncia que tienen las personas, ¿sí? Pero no necesariamente una denuncia social literal, sino una denuncia al sistema mismo que la sociedad compone. Toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es Dada. La protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción destructiva es Dada. El conocimiento de todos los medios hasta ahora rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía es Dada, ¿sí? La abolición de la lógica, ir en contra de los siervos es Dada. ¿Se entiende? Lo que están planteando es, otra vez, el arte como una forma de transformación de la sociedad en la medida que rompa con los prejuicios que la sociedad sostiene para poder sostener en realidad el status quo de algunos pocos. Un movimiento que está dentro de las vanguardias históricas, pero que algunos, como Danton, no consideran tan revulsivos, porque de algún modo no rompe de manera definitiva con los dispositivos tradicionales, es el surrealismo. Hay varios manifiestos surrealistas, el primero de los cuales aparece en París en 1924, firmado por André Breton. En ese manifiesto se defiende el automatismo psíquico como gran técnica de creación, porque dicen que esto de escribir sin pensar, dejar correr la mano para escribir o para dibujar, es una manera de dejar correr la verdadera creación, la verdadera imaginación. Hay muchos artistas que forman parte de este movimiento. Para nosotros, Magritte y el propio Dalí son de los principales representantes, y de hecho Dalí considera que el surrealismo es él, ¿sí? Y su propia obra. Van a encontrar que es bastante divergente el recorrido de los artistas surrealistas, otra vez siempre rompiendo con las reglas, siempre rompiendo con los academicismos y buscando una expresión que les sea propia. Finalmente tenemos De Stichel, este movimiento que desarrollan en Holanda, Mondrian y Van Doesburg, que surge en 1917
y que también planteaba esta vinculación del arte con el diseño y del arte con la vida. De Stiegel busca expresar el universo a través de la matemática y a través de la armonía que se basa o se inspira en la naturaleza. Hay una reducción del lenguaje plástico en la primera etapa de Stiegel. Mondrian está muy comprometido con las líneas ortogonales, las verticales, horizontales, perpendiculares solamente, y solo los colores primarios blanco y negro. Y cuando Van Doesburg propone el uso de diagonales, lo echa del movimiento, ¿sí? Así de comprometido estaba el artista con su búsqueda, con su expresión. Lo que estaba muy presente para ellos era la conexión con lo espiritual y lo intelectual de la época, ¿sí? Buscaban expresar esa conciencia de lo que se estaba viviendo en ese momento. Busca leer las leyes universales del lenguaje plástico conectado, como dijimos, con lo matemático, con lo natural. Pero digo, cuando uno ve las obras y ve obras abstractas, tiende a creer que eso no puede estar conectado con ninguna forma de denuncia, que las denuncias solo pueden ser figurativas. Muchos de los artistas abstractos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, se consideran a sí mismos verdaderos concretos. Es decir, si hay alguien abstracto, es el artista ilusionista, el artista que trata de hacernos creer que allí hay un florero, cuando en realidad lo único que hay son unas pinceladas sobre una tela, ¿sí? Hay un verdadero compromiso en muchos de los artistas que se defienden a sí mismos y se definen a sí mismos desde la abstracción porque consideran que están incurriendo en la honestidad del lenguaje plástico, un lenguaje que lo único que busca no es representar, sino presentar, ser en sí mismo obra presentada para revalorizar las piezas artísticas y su propio lenguaje. Con esto cerramos el desarrollo de los principales movimientos de vanguardia, dimos algunas orientaciones mínimas como para que ustedes sigan explorando el material de trabajo y tenemos pendientes ver cuáles van a ser las continuaciones de la vanguardia a lo largo del siglo XX. Muchas gracias.